Vamos a continuar entonces este domingo, dándole gracias también porque aparte de todo lo que ha hecho, también hoy tiene preparado un momento para nosotros para tratar de darnos una palabra que nos ayude, que nos aliente, que nos haga tomar nuevas fuerzas. Cada uno de nosotros venimos con una circunstancia personal, con un momento tal vez de tristeza, tal vez de preocupación o tal vez de alegría y gozo porque el Señor sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Pues vamos a pedirle que nuestro espíritu se pueda conectar con su Espíritu Santo y podamos recibir esa palabra que tiene para nosotros, para que no se quede en nuestro razonamiento, sino que baje a nuestro corazón y sea ahí, que se guarde y que quede permanentemente, para que podamos nosotros ser reconfortados y ser nuevamente puestos para seguir adelante. Gracias te damos, Padre, y permítenos comenzar en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy lo hemos titulado, el día de hoy hemos titulado En manos del alfarero. Hace 8 días hablábamos de que estábamos viendo tiempos tal vez más confusos o más diferentes de entender, de interpretar, pero es necesario que pongamos nuestras vidas en manos del Señor para que sea Él el que nos empiece a moldear, nos empiece a preparar. Ya lo decíamos, nosotros no estamos hablando de si son o no son, porque dice su palabra que solo es el único que tiene la información, es el Señor. Dios es el único que tiene esa información y por lo tanto, bueno, pues no nos toca a nosotros estar poniendo fechas, pero lo que sí podemos poner es nuestro corazón para que Él lo prepare, ¿verdad? Para que si son o no son, de todos modos necesitamos estar preparados, necesitamos estar moldeados por Él. Bueno, pues vamos entonces a continuar y quiero hacerles una introducción. Tal vez no conocemos a este hombre, Charles M. Schulz. Él desde muy pequeño fue una persona o un niño que entró a la escuela de la edad más pequeña de lo normal, entonces siempre fue muy tímido, siempre fue de esas personas introvertidas, y a lo largo de su vida se enfrentó por varias situaciones y cada vez él fue poniéndose como más escondido. Fue incluso a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y ahí todavía se decepcionó más de todas las personas, y él decía, no, esto ya no hay manera de que la humanidad podamos ser transformados, seamos moldeados. Yo creo que esto ya es el acabose. Bueno, pues este hombre tuvo una transformación y pues él es el creador de estas historietas. Yo creo que más de uno ha visto a esta historieta. Pues él fue transformado de un entorno que tal vez era confuso, dice que incluso dejó de creer en el ser humano, y fue a través de esta historieta que él pudo nuevamente permitir que Dios empezara a moldearlo, y pues hoy es una persona muy famosa por esa historieta que él empezó a dibujar, Snoopy y Charlie, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a ver nuestra Biblia en Jeremías 18 a partir del versículo 1. Si tenemos nuestras Biblias en Jeremías está en el Antiguo Testamento. Para los que están viniendo al discipulado,
¿verdad? Está después del libro de Isaías. Jeremías 18. Si alguien no trae su Biblia o no ha descargado una aplicación en su celular, porque ya ahora también hay esa posibilidad, ¿verdad? Amén. Y si no, de todos modos aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero es bueno consultar, porque ya a veces saben que el copiar y pegar, a veces luego ponemos algo que no es, ¿verdad? Dice Jeremías 18 del versículo 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y este es el versículo que vamos a resaltar, ¿verdad? El versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y esta pudiera ser o no pudiera ser. Esto es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y por eso tal vez podemos cambiar esa palabra y que diga: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de fe. ¿No les gustaría que cambiara esa palabra? Y que en vez de que dijera oh casa de Israel, dijera oh casa de fe. Tú eres como el barro en mis manos y yo soy el que te moldeo. Yo soy el que estoy en tu vida tratando de que cada situación vaya siendo parte de esto que estoy armando. Si regresamos al versículo 4, dice: y la vasija de barro que él hacía, hablando del alfarero, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Vean aquí qué importante es que dice: y se echó a perder en su mano, pero dice, y no la desechó, no la tiró y dijo voy a hacer una nueva, esto ya no sirve, ¿verdad? Sino que dice que de esa misma la volvió a moldear, y dice según le pareció mejor. O sea que hay una promesa de mejora. Dice que el alfarero no desechó ese barro, esa vasija, sino que la moldeó mejor le parecía, ¿verdad? Entonces por eso decimos que si Dios ha hecho una promesa, ¿verdad?, a este barro de tomarlo y mejorarlo, ¿verdad? Sabemos que promesa significa un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios está trabajando en nosotros, que si Dios ha decidido hacer esto, ¿verdad?, de decir así como el alfarero, así están en mis manos. Bueno, pues esto nos lleva a una promesa, decíamos, algo que está en el libro de Filipenses, en la carta, perdón, de Filipenses 1:16. Ya es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo,
y le dice, estando persuadido de esto. Estoy persuadido. ¿Qué significa persuadido? Estoy convencido. No me cabe la menor duda de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces decimos persuadido, convencer a alguien para que haga o deje de hacer algo. Dice el apóstol Pablo, yo ya estoy convencido, ¿verdad? Ya tengo la convicción, estoy, según aquí algunas definiciones, es persuadir, convencer, exhortar, llevar, seducir. Convencer a alguien para que haga o deje de hacer algo. El apóstol Pablo entonces dice, estoy persuadido, ya no hay nada que me pueda mover de esto. Hay un pensamiento, una idea, un concepto que ya no se me va a borrar, ya nadie me lo va a quitar, ya nadie lo puede manipular, ya nadie me lo puede distorsionar, ya nadie me puede traer un pensamiento, una idea diferente. Ya no hay manera de que yo cambie de esta manera de pensar. Que el que comenzó la buena obra en ustedes, como dice Jeremías, el que tomó el barro y empezó a moldear, el que empezó a moldear, dice, no va a desistir, no va a dejar lo que comenzó hasta que perfeccione, hasta que termine, hasta que deje una obra terminada, completa, perfeccionada, ¿verdad? En otras palabras, le podemos decir que si el Señor decidió meterse conmigo, pues Él ya sabe cómo soy, ya sabía en lo que se iba a meter, ya no tiene sorpresas, ya no va a haber ninguna situación. Ahora sí que ya no se puede echar para atrás, ¿verdad? Él sabía lo que se metía, ¿verdad? Ahora sí que, Señor, tú me escogiste, tú metiste las manos en este barro y entonces tenemos la certeza, dice el apóstol Pablo, que Él todos los días va a estar metiendo, haciendo, quitando, poniendo, porque dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No les parece esto una buena promesa? ¿No les da confianza esto? ¿No les da cierta seguridad de decir, bueno, entonces, si esto no me compete a mí, si esto no es algo que yo tenga que hacer, sino que es Él el que decidió, bueno, pues esto entonces nos va a traer esa seguridad, esa certeza de que Él es el que está trabajando en nuestras vidas, que cuando Él decidió tomarnos, dice su palabra que no fuimos nosotros los que salimos a buscarlo, sino que Él es el que nos buscó primero, ¿verdad? Entonces, guarde esta idea. Eres un diseño en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un proceso. Estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos como un diseño que Dios ha planeado, ha preparado, ha estado moldeando. Tal vez de repente vemos unas situaciones que decimos, híjole, esto no me gusta, pero ponga en su cabeza, Dios está moldeando mi vida. No soy yo el responsable de todo. Cuando Dios decidió intervenir en mi vida, Él estará moldeando. El problema es que a los seres humanos nos gustan más los sucesos que los procesos, ¿verdad? Sí. El suceso, ¿qué significa un suceso? Lo que sucede cuando reviste cierta importancia
un momento, ¿verdad? Nos encantan los sucesos, las cosas que, pum, en automático suceden. Dice por ahí que siempre hay alguien que está hablando o está en contra del matrimonio. Siempre hay alguien que no está de acuerdo con el matrimonio, que considera que el matrimonio pues es una situación complicada, que es algo que no debería de existir, que habría otras maneras de relacionar. Siempre hay alguien que está molesto o a disgusto o pensando diferente del matrimonio, pero esa misma persona siempre se enoja porque no la invitan a una boda, porque no la invitaron a la fiesta de boda. No quiere el matrimonio, pero se molesta cuando hacen la fiesta y no la invitan, ¿verdad? Entonces, nos gustan los sucesos. Hoy en la iglesia hay un anhelo y un deseo, por ejemplo, por vivir, ¿verdad? Esa visitación que en el Pentecostés, ¿verdad? Dice que estaban ahí 120 reunidos en el aposento alto y vino de repente, así, ¿verdad? Un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y se pusieron en forma como de lenguas de fuego, se posaron en cada uno. Fue una cosa que vino de repente, un suceso que levantó todo ese momento. Obviamente fueron, dice, y fueron todos, no algunos, dice, los 120 que estaban ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y bajaron y empezaron a hablar y dicen, y todo mundo los oía y les entendía, y veían que esas personas hablaban con denuedo, hablaban con una revelación. Claro, fue un momento trascendente, un momento que partió desde cuando Jesús se fue y cumplió la promesa que él había dicho de que mandaría, ¿verdad?, al Espíritu Santo para traer entendimiento, para traer todo lo que cada uno de nosotros requerimos. Pero fue un suceso, un suceso. Y hoy muchos de nosotros decimos que venga otra vez. Queremos una noche de adoración, queremos una velada, una vigilia para que venga el Espíritu Santo. Sí, está bien, claro que está bien. Claro que tenemos que anhelar esas visitaciones, esos momentos, esas llenuras, ¿verdad? Está bien, pero dice que lo que está haciendo nuestro Señor en nuestras vidas no es un suceso, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. En otras palabras, es un proceso, un tiempo que hay que estar haciendo, llevando a cabo momento a momento, ¿verdad? Esforzándose de cierta manera. Entonces, ¿qué es la promesa de nuestro Señor cuando habló del Espíritu Santo? Y regresando a ese momento que decíamos, Él prometió y llegó en ese día como un suceso. Pero a partir de ese día, empezó el proceso para que cada persona fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues ya lo dijimos, tenemos que estar buscando todos los días, todo el día, ¿verdad? Agradar, estar teniendo esa conexión, teniendo esa comunión con el Espíritu. Ese es el propósito. No que solo venga, sentamos aquí muy bonito, ¿verdad? Hay gente que hasta tiene un descanso. Pues sí, está bien, ¿verdad? Hay gente que empieza a hablar en otras lenguas, está bien. Pero el proceso no es nada más eso. El proceso es, o la intención más bien, la intención es que vayamos trabajando ese proceso. ¿Y qué implica eso? Tiempo, ¿verdad? Es por eso que entonces muchos en la iglesia, no en esta, en otras iglesias de las que ponen como ejemplo
para que no hagamos eso, ¿verdad? Dice que normalmente en ese crecimiento que se puede ir dando, pues obviamente empezamos ahora sí que queriendo y no, empezamos a ver que hay gente que apenas está o llegó al evangelio, apenas está conociendo, pero viene con esa hambre y con ese deseo, ¿verdad? Y entonces pues empieza a buscar, empieza a hacer, pero claro, los que ya están más avanzados, pues a lo mejor lo ven y le dicen, no, bueno, pues es que apenas está empezando, es bebé, es nuevito, ¿verdad? En una ocasión, en una iglesia de esas muy estrictas en la manera de cómo se comportaban, llegó una visita y dice que terminó el servicio y la visita estuvo muy bien, estuvo muy contenta, atenta a lo que se estuvo hablando, y al final, bueno, se despidió, salió a su vehículo y sacó unos cigarrillos y empezó a fumar, y obviamente pues la vieron ahí, y los hermanos fueron y le dijeron al que la había invitado, le dijeron, oiga, pues su invitada está fumando. Y el anfitrión le dijo, está bien. Le dijo, ¿cómo está bien, hermano? Dígale que pues no esté fumando. Y él le dijo, no, está bien, porque hace 8 días estaba fumando un habano, entonces ahorita ya está fumando cigarros, está bien. A los 8 días a lo mejor estará comiéndose un dulce, ¿verdad? Amén. Vamos en ese proceso. Claro, para algunos que ya están más crecidos, pues estos pasos que de cierta manera, para unos son muy grandes, ¿verdad? A lo mejor dice, hermano, pues ¿cuánto está orando? No, pues yo puedo orar, hermano, la verdad es que 5 minutos, no puedo más de 5. No, hermano, tiene que esforzarse más, tiene que ir más allá. Y a lo mejor ese hermano que está exhortando le preguntan, ¿y usted cuánto ora? No, hermano, pues yo oro 1 hora. Ah, wow, 1 hora, ¿verdad? Dice, sí, hermano, pero acuérdese que usted era de los que oraban hasta 5 horas. Entonces, no siempre, ¿verdad?, es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos en ese crecimiento, entramos a ese momento de empezar a conectarnos, empezar a buscar más del Señor, y el problema es que llega un momento en que pensamos que ya se terminó lo que teníamos que hacer. Como en la escuela decimos, no, ya nada más que yo salga de la prepa y entra la carrera y ahora sí ya se resolvió mi vida. No, ¿verdad? O cuando se termina la licenciatura y dice, ahora sí ya guardo los libros y no vuelvo a saber de ellos, ya no quiero saber de libros, ya por tanto tiempo he dejado, ¿verdad? O en la iglesia, no, yo ya leí toda la Biblia, ya no necesito leerla, ya la leí de tapa a tapa y ya, ¿verdad? Entonces llega ese momento de cierta pasividad o de cierta, lo que dicen, llegar a la zona de confort. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en automático viene esa caída. ¿Por qué? Porque debemos aprender que estamos en un constante proceso. Así que el que ya leyó la Biblia una vez, pues les recuerdo, hay que volver a empezar. Busque otra versión, busque otra manera de leerla, empiece a leer de otros libros, empiece a buscar otros procesos de cómo ir avanzando. Entonces, recordemos, estamos en un proceso. Por otro lado, entonces, ¿verdad? Filipenses 3 del 12 al 14, hablando el apóstol Pablo. Imagínense, llega el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de todos esos viajes misioneros, después de todo lo que estuvo transformando su vida, después de todo lo que estuvo exhortando a las iglesias, es más, levantando él mismo congregaciones, después de todo ese tiempo, todo mundo diría, no, el apóstol Pablo ya llegó.
ya, ahora sí que nuestra meta, nuestro ejemplo, apóstol Pablo, es ya el ideal, ¿verdad? Mucha gente probablemente de los que recién se convertían, de que cuando lo escuchaban, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí una anécdota, ¿verdad? Porque podemos decir que mucha gente cuando escuchaba al apóstol Pablo corría y decía, sí, me quiero congregar, sí, con eso que estás diciendo, yo también lo siento, yo también lo creo. Bueno, pues no pasó con el rey Agripa, ¿verdad? Si leen el libro de Hechos, capítulo 26, dice que el apóstol Pablo está exponiendo su caso, está exponiendo su testimonio, le está dando testimonio al rey Agripa, Herodes Agripa, y llega un momento en que está hablando de la resurrección de Jesús, y el gobernador romano, Félix, me parece, no es Félix, bueno, le dice, Pablo, tú estás loco, tanto leer te está volando la cabeza. Y entonces Pablo le dice al rey Agripa, le dice, estoy hablando de los profetas, estoy hablando de las promesas de los profetas. Tú conoces las profecías, ¿verdad que sí las conoces? Yo sé que las conoce. Y entonces el rey Agripa dice, Pablo, por poco me convences. Por poco me convences. No en un sentido de que la verdad me está, tu predicación me está convenciendo, sino en una manera de decirle, a mí no me vengas con eso, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos decir? Que era el testimonio del apóstol Pablo para la iglesia, para el rey Agripa no, pero para la iglesia el testimonio del apóstol Pablo era como ya haber llegado al máximo, ¿verdad? Haber resuelto todos los problemas. Y el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice, no es que ya lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Esta es otra versión, ¿verdad? Sí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No es Reina Valera, no. Esta se me hace que es, sí, esta debe ser alguna versión actual. Sí. Entonces vemos aquí como cuando al apóstol Pablo le están diciendo, tú ya lograste, tú ya llegaste, ¿verdad? Tú ya resolviste el problema, tú ya resolviste toda la situación. Y el apóstol Pablo les dice, no he llegado. No, es más, ¿saben qué? Me olvido de todo lo que he logrado y me enfoco en seguir adelante, porque no hay manera de terminar, ¿verdad? Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, el problema para nosotros, ¿verdad?, es primeramente el manejo de la información. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios nunca nos va a entregar toda la información de cómo va a terminarnos. Dios nunca nos entrega toda la información y nos dice, mira, mira, ¿ves esta foto? Aquí vas a llegar. Nunca nos dice eso y nos sentimos, la verdad, nos sentimos así, o que estamos caminando a ciegas, o que estamos luchando contra gigantes, o que estamos nadando en medio de tiburones, ¿verdad? O que no sabemos qué hacer, o no sabemos por qué camino entrar, o estamos caminando a ciegas o apuntando
a ciegas. Así nos sentimos, porque el Señor nunca nos va a decir, nos dice, yo te voy a perfeccionar, yo te voy a llevar, hay un propósito para tu vida, no hay nada de que es casualidad, pero nosotros, con esa información que Él nos da, pues pareciera que estamos confundidos, que no sabemos qué está sucediendo. Imagínense cuando dice que va Moisés con el pueblo de Israel saliendo de Egipto y llegan y se enfrentan al Mar Rojo, ¿verdad? Y dice, ¿y entonces qué hacemos, Señor? ¿Ahora qué hacemos? Ya está el mar enfrente de nosotros, viene el mejor ejército del mundo, los más preparados y capacitados están atrás de nosotros para matarnos y enfrente está el mar. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Nadamos o peleamos? ¿Qué hacemos, Señor? Y el Señor les dice, avancen, avancen, marchen. Y fue hasta que pusieron el pie en el agua que el mar se empezó a abrir. Lo mismo le sucedió cuando venían con el arca para cruzar el río Jordán. Imagínense esos sacerdotes y cargando el arca, peor los que iban atrás, ¿verdad? Que no veían nada y que le iban a decir, que le iban diciendo, ¿ya vieron si hay un puente por ahí? No, no hay puente, sigan caminando. Y hasta que metieron el agua los sacerdotes en el río Jordán empezó a abrirse. Quiere decir que entonces Dios nunca nos va a dar el camino completo, ¿verdad? Ya lo veíamos la otra vez. Dice, solo nos permite ver al siguiente paso. O sea que cuando usted mete el pie en el agua y ya cuando va a caer su pie en el agua, en ese momento sale la piedra, ¿verdad? Así es con el Señor. Entonces, la información nunca es completa, siempre nos deja ver solo una parte, pero también otro problema que tenemos es manejar los tiempos, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos de que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, ¿verdad? Nosotros nos manejamos como la versión o la definición más bien de tiempo, como con la palabra que tenían los griegos en ese concepto del kairos, del cronos, ¿verdad? Ya lo decíamos, esa manera lineal de ver el tiempo en horas, minutos, segundos, días, meses, años. Y Dios lo maneja de una manera diferente, ¿verdad? Lo hablábamos hace 8 días. Él lo maneja con el concepto del kairos, ¿verdad? Que es un proceso circular, ¿verdad? Ya lo veíamos, hablábamos de cuando los hebreos salieron de Egipto, pues Dios no les dio toda la información, solo les dijo avancen, pero también cuando dijeron ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar, y Señor, se me hace que tú ya no supiste cómo, y se me hace que no era la información correcta, Señor, se me hace que no estábamos bien, y empezó la gente a murmurar, y el Señor dijo, oh, creo que les falta un poquito de tiempo, ¿verdad? Y los dejó 40 años, 40 años en el desierto para que maduraran, ¿verdad? Ellos decían, ya, Señor, y el Señor, no, espérese. Todavía no, espérense un ratito. ¿Cuánto, Señor? Un ratito. Bueno, dentro de la eternidad, 40 años es nada, ¿verdad? Entonces, en estos conceptos de esa manipulación, la clave del éxito es paciencia. Paciencia en los procesos, paciencia, ¿verdad? Como el niño cuando están preparando el pastel de chocolate, ¿verdad? Y ya, mamá, espérese, todavía no, está en el horno, no se lo puede comer así, ¿verdad? Y ya salió del horno caliente, ya, mamá, no, deje que se enfríe, no se lo puede comer así, desesperado, ¿verdad? Pero el éxito para los procesos es la paciencia, ¿verdad? Entonces dice que
somos como vasijas de barro, ¿verdad? Y entonces hay que ver, hay que recordar o hay que hacer, si alguno de ustedes ha estado con algún alfarero, pues sería bueno hacer un recuento de cuál es el proceso, ¿verdad? Si no, pues vamos a tomar aquí unos datos. A lo mejor, pues, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Conseguir la materia prima, ¿verdad? Saca el barro. En otras palabras, dice que el Señor no nos fue a sacar desde un lugar exclusivo, ¿verdad? El barro, ¿de dónde se trae? Desde donde está todo el barro. Somos del mismo barro, ¿verdad? Somos de la barriada, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el Señor fue a buscar el material, donde no nos diferenciábamos unos de otros, donde todo el barro es igual, ¿verdad? El barro es igual. Pues el primer punto es que el Señor nos fue a traer desde allá, ¿verdad? Desde el lodazal. El siguiente punto dice que luego empieza a ese barro, pues lo empieza a mezclar con agua, ¿verdad? Viene un momento entonces de limpieza, ¿verdad? En ese momento de limpieza, el Señor nos trajo de ahí, de donde estábamos, del lugar ese, dicen unos, del lodo cenagoso, ¿verdad? Desde ahí fue y nos trajo, y lo primero que hace es que empieza a limpiar, empieza a mezclar agua, ¿verdad? A lo mejor muchos en primera instancia, que no estábamos acostumbrados a eso, pues nos empieza a incomodar, ¿verdad? El Señor nos empieza a limpiar y nos empieza a incomodar, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, así no. Y ya hasta cuando estamos a lo mejor acostumbrándonos, ok, es así, mezclando agüita, ok, ya cuando vamos haciendo, estamos entendiendo el proceso, viene otro, ¿verdad? Y ahora es el de amasar. Ya nos estábamos relajando, ¿verdad? Como decían hace ratito en el Salmo 23, Señor, ahí en esas aguas, hazme descansar, así relajadito. Y ya cuando estábamos así bien relajaditos, nos agarra y empieza a moldear, ¿verdad? A amasar. Y ya cuando está ahí, ya espera, no, Señor, ahí no, no, ese callo no me lo pises, Señor. ¿Verdad? Empieza a moldear, ¿verdad? No, claro, no falta el que de esos que son rudos, ¿verdad? Dele más, duro, ¿verdad? Duro, otro. Pero ya cuando estamos ahí, ¿verdad? Amasando, el Señor está amasando esa mezcla, pues muchos a lo mejor ya empezamos, entonces el proceso es este, ok, ya viene, ok, ya Señor, otro, ahora viene por acá, ya, ok, entonces así va a ser, ¿verdad? Así va a ser, golpe y relajo, ¿no? Y luego ya después, ¿no han visto como los que hacen la panadería, que incluso ya cuando está amasando, lo levantan y lo golpean, ¿verdad? Que para que tome más oxígeno, para que la masa se oxigene, pues así también, golpe. Y ya cuando estamos así, golpecitos, golpe en la mesa, ¿verdad? Y ya entonces dice que después de que ya está esa mezcla, que ya usted está todo ahí amasado, dice, el Señor lo mueve y lo pone en la base, ¿verdad? En esa base giratoria que tiene el alfarero, ¿verdad? Y lo empieza a subir, y entonces su vida empieza de que, Señor, pero ¿por qué si ayer estaba bien, hoy por qué estamos en esta situación? Y ya estamos ahí, de repente se componen las cosas y luego otra vez, y Señor, pues ¿de qué se trata esto, no? Bueno, pues el Señor está ahí, ¿verdad? Moldeando. Entonces ya dijimos, ya llega, bueno, ya se acabaron los golpes, ¿verdad? Ahora estamos, ok, el proceso es ir y venir, Señor, ir y venir, está bien, ya entendí, ir y venir, ¿verdad? Pues el Señor empieza otra vez a moldear, ¿verdad? Ya habíamos entendido que no pasaba nada,
venían situaciones difíciles, pero el Señor nos volvía a levantar y volvíamos a caer y el Señor nos volvía a levantar y estábamos en ese proceso y ya sabíamos que ya no teníamos que preocuparnos, porque aunque se veían las cosas difíciles, el Señor nuevamente las volvía a enderezar, ¿verdad? Y todos esos procesos que estábamos, y el Señor ahora empieza a moldear, le empieza a dar forma, ya ahora le empieza a quitar. Antes solo nos golpeaba, ahora nos dice, eso ya no me gusta, eso ya no, eso me estorba, esa parte de ti me está estorbando. Y empieza a meter cuchillo, ¿verdad? Empieza a decir, esa actitud que tienes en esto no me gusta y hay que quitarla de ahí, ¿verdad? Y empieza ese moldeo. Y ya cuando decimos, ay Señor, es que eso me duele, es que eso no me gusta, es que la otra parte como que estaba más a gusto, ese ir y venir, ¿verdad? Hasta ahí estaba bien. Es más, hasta los golpes de la masada los superé, pero entregarte esto no me gusta, Señor, ¿verdad? Pero dice que el proceso es que empieza a moldear, empieza a quitar ya cosas que están de más en nuestras vidas. Y que continúa, después dice que ya cuando está moldeado, ya cuando el Señor le quitó todas las cosas o empezó a quitar todas las cosas que estorbaban, dice que luego lo deja en el sol. En otras palabras, pareciera que se olvidó, ¿verdad? Más de alguno podrá decir, híjole, yo me siento así, oro y oro y oro y siento que el Señor me tiene allá en el rincón, olvidado, escondido, ¿verdad? Pero dice que viene ese proceso, ¿verdad? De saber que aunque estemos ahí, Él sigue trabajando. Después dice que viene una decoración, ¿no? Las vasijas hay que decorarlas, hay que prepararlas y hay que estar haciendo nuevamente, ya después que viene ese proceso de olvido, aparente olvido, de ese desierto, ¿verdad? De esa soledad y resequedad, pues duró para endurecer, ¿verdad? Para fortalecer lo que se tenía que mantener. Dice que viene entonces una decoración. Entonces ahora ya no solamente es quitar lo que estorbaba, sino que ahora hay que ponerle un fruto, ¿verdad? Que vaya embelleciendo, ¿verdad? Y después hornear, ¿verdad? Después viene ese momento de llevar a la presión. Ya hay frutos, ya hay algo. Y entonces, ok, ahora vamos a enfrentarnos, ahora vamos a darle sentido a eso, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes recuerda esta película. ¿Alguien vio esa película? ¿Sí? Se llama La vida es bella, salió, no, a lo mejor los que son muy jóvenes, yo creo que no la han visto. Bueno, búsquenla por ahí, si tienen la oportunidad, búsquenla en internet para que la vean. Es una película que habla de una familia que es tomada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son judíos y son llevados a los campos de concentración judíos, pero el papá solo tiene a su hijo, y el papá le dice al hijo que no van a ningún campo de concentración, que no van a nada, que no se asuste, que esté tranquilo, que van a ir a un juego de estos de competencias. Dice, es que entramos a una competencia, hijo, y vamos a estar cumpliendo retos, y hay que estar cumpliendo aquí cada uno de los objetivos para ganar un premio. El que logre, el que termine esta carrera, esta competencia, pues les van a dar un premio, ¿verdad? Y el papá, toda la película, la trama de la película es que el papá siempre le está haciendo ver al hijo de que están en la competencia. Nunca le demuestra al hijo que tiene miedo, que sabe que los pueden matar. Siempre le está diciendo, hijo,
que hay que esconderse porque ahorita es el momento de que el que más dure escondido va a ganar, y ahora hay que hacer esto y ahí hay que hacer aquello, y siempre le está poniendo retos al niño para que nunca el niño visualice que está en un campo de concentración, que el niño nunca visualice que están en riesgo de muerte. El niño piensa que está en una competencia. ¿Y quién es el que le hace ver eso? El papá. El papá le hace ver a este niño que están en una competencia. Y entonces, ¿cuál es el éxito de que el niño al final, no se las voy a contar, pero cuál es el éxito para que el niño se mantenga? Pues es que lo tiene enfocado, ¿verdad? Entonces, el éxito, ya lo decíamos, ¿cuál es el propósito? Es que nos mantengamos enfocados. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Me olvido del pasado y me enfoco hacia la meta, ¿verdad? El propósito es, mire, aquí vemos una escena, el papá diciéndole: hijo, ahora es el momento de estamos en el reto de escondidas, y este es el mejor lugar, y no dejes que nadie te encuentre, no dejes, ¿verdad? Y hay una escena cuando un soldado alemán entra a la barraca donde están todos los judíos, y él pregunta que quién sabe hablar alemán para que interprete a los judíos, y él se levanta y dice: yo no sabía nada. Y el soldado alemán empieza a gritarles y a regañarles, y él empieza a decir que todos deben de guardar su lugar, y pobre de aquel que no respete las indicaciones, y que el que no entre en el juego que mejor se vaya, y empieza todas las indicaciones, y que los niños van a ser premiados porque ya tienen el premio. El soldado regañando en alemán y él diciendo: ya fueron por el premio, y manténganse, y sí se va a cumplir. Todo eso hizo este hombre para mantener a su hijo enfocado. Entonces, el proceso se va a llevar, o lo vamos a poder sobrellevar, si nos mantenemos enfocados. Hebreos 11, ¿verdad? Capítulos 39 y 40. Si han leído el libro de Hebreos, ¿verdad? Habla de la fe, ¿verdad? El capítulo 11 habla de la fe. Un pastor dice que el libro de Hebreos, ¿verdad?, es como el salón de la fama de la fe. Es el exhibidor de los padres de la fe, de los que se mantuvieron en la fe. Y dice el escritor de Hebreos en el versículo 39 y 40, dice: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Dice el escritor de Hebreos que todos los que, hablando de la iglesia primitiva, todos tenían un testimonio de fe, dice, obtuvieron un testimonio favorable mediante a la fe. Todos estaban llegando a un nivel de fe que dice que todos tenían un testimonio favorable. O sea que todos estaban ahí. Yo me imagino cuando estos primeros cristianos que fueron capturados por el ejército romano, y que les dijeron: los vamos a meter en el Coliseo y van a ser devorados por los leones. Ellos fueron con tanta fe y dijeron: no importa, porque en el momento que estemos ahí, Dios va a hacer algo. No importa que nos digan que nos van a prender fuego, porque en ese momento Dios va a hacer algo para nosotros. Y dice que ellos al final no vieron el cumplimiento de la promesa. Ellos anhelaban y decían: Dios me va a rescatar en este momento, Dios me va a liberar en este momento. Pero dice el escritor de Hebreos que nunca vieron la promesa cumplida. ¿Por qué no?
porque dice el escritor, porque Dios preparó mejores cosas para nosotros. Ellos pusieron el testimonio, ellos pusieron la base para nuestra fe. En el sentido de ellos nos dieron argumentos para salir, para creer, para estar convencidos. Dice el apóstol Pablo, de algo estoy persuadido, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar, no los va a dejar a medias, no los va a desechar. Entonces vamos a ver que la materia prima tiene diferentes procesos. ¿Quién es la materia prima? Nosotros, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos. O en otras palabras, cada uno de nosotros nos van a moldear de una manera diferente. Claro. Esto entonces, la clave del éxito en las relaciones personales es paciencia. No todos estamos en el mismo nivel. Ya decíamos, hay algunos que ya tienen muchos años en el evangelio. Hay gente que nació, ¿verdad? Hay gente que nació en el evangelio. Desde que nació, desde que era un bebé, estaba sentado en las iglesias, ¿verdad? Hay gente que desde que recién tenía apenas 2 o 3 años, sus papás ya se estaban convirtiendo y ya lo estaban llevando. Habemos otros que el Señor tuvo que traernos del lodo más sucio y apenas está trabajando en nosotros. Entonces, cada uno tenemos un proceso diferente. Esto quiere decir que no podemos estar pensando que alguno es mayor que otro, que uno ya debería de saber, ¿verdad? Sino que cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hay personas también que son levantadas de lo más vil y despreciadas. Sí. Son exaltados. Cada uno tiene un proceso y el Señor, ya lo vimos en esa carrera, ¿verdad? En esa carrera que decíamos, bueno, pues cada uno va avanzando según vaya su proceso. Ya lo decíamos, habrá unos que tal vez no leían la Biblia en un año, tal vez habremos algunos que nos llevó más tiempo terminarla de leer, pero también habrá algunos que a lo mejor en un año la leyeron, pero en el siguiente año ya no leyeron. Pero también es un proceso, porque a lo mejor no leyeron en el siguiente año, pero en otro tiempo volvieron a retomar. Y cada uno de nosotros tenemos esos procesos, ¿verdad? No debemos de querer que todos vayamos a la par, ¿verdad? Cuando estábamos iniciando el discipulado aquí, no en este lugar, cuando estábamos en la otra dirección, me acuerdo que siempre que llevábamos el libro para el discipulado, íbamos a empezar la clase y no terminábamos apenas el segundo o tercer ejercicio y ya no avanzábamos de ahí. Y nos quedábamos en una cosa y en otra. Incluso hubo días, hubo clases donde ni siquiera avanzamos nada. No vimos nada del libro del discipulado. Pero hablábamos algo, que lo importante es que todos estuviéramos aprendiendo. A lo mejor no íbamos a ir, claro, el manual decía que nosotros deberíamos de haber terminado en 2 meses y medio. Y nos llevó más de un año y no terminamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros íbamos avanzando a un tiempo, pero lo interesante es que, aunque claro, había unos que tenían toda la clase ya estudiada y todos los versículos de memoria, y no nada más los de la clase, sino los de las clases anteriores, pues habíamos algunos que apenas estábamos
tratando de entender el versículo, ni siquiera me lo sabía de memoria, apenas estaba tratando de entender qué decía o de qué sea referencia. Pero al final creo que el hecho de que pudimos entender que no se trataba, ya no era obligatorio terminar el manual. Sí, habían los otros manuales, los otros expositores que ni siquiera los abrimos. Como ya les digo, ni siquiera terminamos el primero. Y tendríamos que haber terminado en 2 meses y medio el primero para seguir con el segundo, tercero y cuarto y terminar el ciclo y empezar al siguiente ciclo. No empezamos ni siquiera, no terminamos ni siquiera el primero. Pero entendimos que era mejor que cada uno de nosotros pudiera entender y llevarse algo, y no era necesario revisar clases, no era necesario terminar las tareas, era necesario que cada uno de nosotros lleváramos nuestro proceso. Y eso, pues, de una u otra manera, a algunos nos ayudó. Yo sé que algunos de repente a lo mejor se desesperaban y decían: ya no volvamos a ver otra vez lo mismo, no volvamos a repetir lo mismo, no estemos dando otra vez otra vuelta y otra vuelta. Pero a final de cuentas, todos de una u otra manera empezamos a avanzar. Entonces, sepamos que la mejor manera, ¿verdad?, para tener o para relacionarlos con los demás, no solamente en la iglesia, sino también allá afuera, es paciencia, ¿verdad? Paciencia. ¿Cuántos, ahora que estábamos en los preparativos de las células, estábamos, y una hermana ahí en la célula dijo: es que yo ya tengo tanto tiempo orando por mi familia y mi familia no quiere venir a la célula y yo ya no sé qué hacer. Y entonces le dijimos: hermana, pues siga orando. Siga orando, porque cada uno, no, ¿Dios quiere eso? No, claro que no, pero cada uno de nosotros necesitamos un proceso diferente, ¿verdad? A veces, en lo particular, yo me desespero con mis hijos y yo ya quisiera que mis hijos estuvieran más prudentes o más maduros, o hicieran otras cosas, o ya estuvieran teniendo un pensamiento ya diferente. Y de repente me dice mi esposa: hey, y cuando tú tenías tu edad, ¿pensabas eso que tú dices? ¿Actuabas de esa manera? Híjole, yo creo que mejor ahí ya ni comento, ¿verdad? A lo mejor yo estaba peor, téngalo por seguro que sí. Y a veces somos así, ¿verdad? Queremos ponerle cargas a otros, o queremos que los otros vayan a una velocidad, ¿verdad? Y a veces nosotros ya el problema es que nosotros ya no vamos en una velocidad, nosotros ya vamos bajando, y el impulso que dimos pues nos tiene otra vez con velocidad, ¿verdad? Pero no es que vayamos avanzando tanto, es que ya vamos bajando, y ese impulso todavía nos permite, ¿verdad?, avanzar. Entonces, otra de las cosas es que también, ya decíamos, debemos de entender que cada uno de nosotros somos como esas piedras de cantera, ¿verdad? Esas piedras que se ven ahí, ¿verdad? Esas piedras de cantera, ¿qué tienen que ver con estas piedras de río? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que cambió de estas piedras a estas otras? ¿Sí sabe lo que hizo que estas piedras agarraran el brillo es el agua, pero esas formas, todas esas irregularidades, ¿cómo fueron quitadas? Pues el roce de las piedras entre ellas mismas. Las mismas piedras unas a otras se pulen, unas a otras se van puliendo. Entonces, como dicen por ahí, ay, hermano, usted es mi lijita. ¿Verdad? Dice que cuando nos encontramos con alguien que nomás no me permite avanzar, bueno, pues ese hermano me está ayudando a quitar estas cosas que me están estorbando,
esas cosas que no me permiten avanzar, ¿verdad? Esas piedras de cantera solo entre ellas mismas, ¿verdad? Así se pulen. ¿Sí ha visto cómo las ponen en un molino? Está haciendo las piedras unas con otras, solo entre ellas están tallando y terminan todas limpias, ¿verdad? Entonces esas piedras de río no se pulieron por el agua en sí, sino que se pulieron porque el agua se las llevaba y en la corriente iban golpeándose unas con otras, ¿verdad? Venían cuesta abajo peleándose por llegar primero y las otras no lo dejaban, y voy yo y me toca a mí, y ¿por qué no me suben a mí? Ahora yo, ¿verdad? Y yo me quiero subir, y levantaba otro y lo regresaba, y en esa lucha, y terminaron todos pulidos, ¿verdad? No vemos ninguna aquí piedra que se haya pasado así por escondido, que se haya ido así por la veredita, ¿verdad? No vemos ninguna piedra que haya mantenido esa forma, ¿verdad? Entonces dice que el proceso también tiene que ver en las relaciones que tenemos con cada uno de nosotros. Dice Romanos 7:24, la carta del apóstol Pablo a los romanos, si lo han leído, reclamando casi, ¿verdad? ¿Por qué no está ya? ¿Por qué no está ya purificado? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos también la reflexión en esta carta del apóstol Pablo que decía, es que ya entendí, ¿verdad? En el versículo 14 dice, es que ya descubrí algo, por más que quiero echarle ganas, todo me sale mal, ¿verdad? Hay algo en mí que no me deja avanzar, ¿verdad? Estoy luchando contra mí mismo, Voy el domingo, escucho la prédica, escucho los coros, salgo bien motivado, pero el lunes me enfrento a las piedritas y me acaban, me deshacen, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que entonces también hay una lucha con nosotros, también estamos enfrentados con nosotros, ¿verdad? Pero también otro consejo es, téngase paciencia, ¿verdad? Téngase también usted paciencia. Téngale paciencia al proceso, téngale paciencia a los demás, pero también téngase paciencia. Muchos de nosotros, hablo a título personal, de repente hay momentos donde yo digo, ¿por qué no hice esto? Y si hubiera tomado decisiones, ya hubiera estado acá, o ya hubiera terminado acá, o ya hubiéramos estado en este lugar. Pero dice que todo es un proceso, ¿verdad? Si alguno se convirtió al Señor en una edad más o menos ya adulta, pues a lo mejor va a tener ese pensamiento que yo he escuchado de más de alguno, y también yo, que dijimos, ¿por qué no conocí al Señor antes? Tanto de mi vida se hubiera solucionado si yo no me hubiera involucrado y hubiera aceptado, si hubiera buscado, mi vida sería otra. Bueno, déjeme decirle algo. Si usted tal vez hubiera buscado del Señor, en el momento ahora que lo conoció, no estaría en la misma actitud. Tal vez si usted lo hubiera conocido de joven o de niño, a lo mejor en su juventud se hubiera rebelado y se hubiera alejado. Y dice que entonces, si Dios está moldeando esas vasijas, pues preferible que lo haga cuando todavía estábamos en el cochinero, cuando todavía éramos un barro, porque dice que cuando una vasija se tiene que volver a hacer, pues hay que volverla a hacer polvo, hay que deshacerla, hacer polvo, ¿verdad? Cuando todavía éramos maleables, aunque no lo sabíamos, todavía éramos maleables,
El Señor nos trajo y empezó el proceso. Pero tal vez si hubiéramos sido jóvenes rebeldes, porque toda nuestra infancia estuvimos sentados aquí en una silla, ¿verdad? Dice un pastor, han estado más tiempo que el pandero en la iglesia. Estas personas son más religiosos, o no más, han estado tanto tiempo o han permanecido más tiempo. Dice que hasta los sobres de diezmos tienen más tiempo en la iglesia que el mismo sobre, ¿verdad? O los panderos o los instrumentos. Pero de joven, a lo mejor, tal vez, no estoy diciendo que sea el caso de todos, pero estoy diciendo que tal vez usted se hubiera rebelado contra eso, hubiera querido no saber más de Dios y habría hecho cualquier otra cosa, y más adelante a lo mejor hubiera sido más difícil el regreso, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, téngase paciencia también a usted. Dese un abracito y diga, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Estoy contigo. Porque dice Mateo 23:4, hablando el Señor Jesucristo, dice Mateo 23:4, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas, ¿verdad? Hablando de los fariseos, ¿verdad? De los sacerdotes que le ponían cargas al pueblo, y Jesucristo les decía, ustedes les ponen tantas cargas al pueblo, pero ninguno de ustedes hace nada por hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ustedes no lo hacen, ¿verdad? Ustedes nada más le están poniendo cargas, le están poniendo más y más cosas que hacer a la gente, y ustedes no hacen nada, ¿verdad? Cuando vi una entrevista de un judío que le hacen, un periodista que va hasta Jerusalén, y es un judío de estos ortodoxos, de estos que viven en una situación o una postura donde no quieren tener contacto con el mundo exterior, donde utilizan los medios de comunicación los más restringidos, ¿verdad? Por ejemplo, usan celular, sí usan un celular, pero usan el celular, todos los celulares que tienen ahí son celulares que no se puedan conectar a internet, de los que vendían en un principio, ¿verdad? De los ladrillitos que decían, de los Nokia, esos cacahuatitos que solo desplegaban el número, ¿verdad? Que no tenía nada, que ya los más modernos tenían un jueguito, ¿verdad? Entonces, ese es el teléfono que usan ellos. Y entonces él le hace una entrevista, bueno, lo está entrevistando, y entonces llega precisamente a la pregunta incómoda. Y le dice, oye, ¿y por qué ustedes, o sea, le está preguntando qué hacen ustedes, a qué se dedican, cómo es la vida de un rabino ortodoxo, o la vida de un judío ortodoxo, porque no tiene que ser rabino? Dice, no, pues nuestra vida es que todos los días estamos estudiando la Torá, nos reunimos para estar orando, nos reunimos para estar estudiando, y todo le explica cómo es la vida de uno de estos personajes, y llega la pregunta incómoda y le dice, ¿y a qué horas trabajas? Y le dice, no, yo no trabajo, el gobierno me mantiene. Claro, no lo dijo así, ¿verdad? Dice que hay ciertas personas que dan ofrendas para que ellos se mantengan. En algunos la esposa es la que los mantiene, la esposa es la que sale a trabajar y los mantiene. Pero viene en este concepto,
ellos le dicen, no, es que yo tengo que estar estudiando, estamos reflexionando, estamos leyendo, día y noche estamos enfocados en estudiar la palabra de Dios y en obtener algo más. Y le dijo este entrevistador, ¿y a qué horas trabaja con tanto estudio? ¿Verdad? Y le dijo, no, pues es que otros me mantienen poniendo otros, no se refiere esto, pero sí nos da una idea, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar esta mentalidad o este concepto, ¿verdad? De ponerle que hacer a otros, ¿verdad? Y en este ejemplo a lo mejor nos puede ayudar, ¿verdad? No quiero decir que Jesucristo lo dijo esto por esta situación, sino que este ejemplo nos ayuda, ¿verdad? Entender cómo ellos les decían al pueblo que tenían que diezmar, ¿verdad? Y como algunas iglesias, quiero poner aquí esto, algunas iglesias que incluso les revisan, ¿verdad? Y le dicen, quiero que en el sobre pongas tu nombre y pongas ahí una cantidad, y hay incluso algunas que van más allá y le dicen, a ver, enséñame tu nómina, ¿verdad? Para saber si estás diezmando el porcentaje que te corresponde y a ver si estás cumpliendo, ¿verdad? Entonces, hay algunos que van en ese sentido, pero luego a lo mejor esa gente que revisa que todos estén diezmando, a lo mejor es el que nunca ha diezmado, ¿verdad? No quiero decir que esté mal el diezmo, lo que quiero decir es que sí exijo a unos que hagan, ¿verdad? Pero yo no voy, ¿verdad? O imagínense, hermanos, el viernes vamos a tener una velada de oración. Los espero aquí a las 10 de la noche porque no vamos a dormir. Nos vamos a estar aquí toda la noche, vamos a estar orando, leyendo la palabra, escuchando y alabando, no sé, hacemos toda una noche de vigilia, ¿verdad? Y a las 12 de la noche les digo, hermanos, déjenme ir a orar, necesito interceder por ustedes, ¿verdad? Yo voy a estar allá abajo, no me vayan a distraer porque voy a estar intercediendo por ustedes, ¿verdad? Y resulta que alguien no supo de eso y entró y me ve en el sillón hasta cobijado, babeando, ¿verdad? Y los hermanos por acá ya 3 de la mañana y todavía orando, y uno por allá bien cobijadito, ¿verdad? Entonces se trata de lo que más bien tenemos que tener una balanza, ¿verdad? Un equilibrio, ¿verdad? Entre nuestra exigencia y nuestra paciencia. Todos, si llamamos a una velada de oración y vienen, no todos, de entrada no van a venir todos, no les vamos a llamar la atención a los que no vinieron. Y luego si a las 3 de la mañana, por ahí ya 2 o 3 ya no aguantan y dicen yo me voy a retirar, pues obviamente no los vamos a exhibir, ¿verdad? Cada uno sabe hasta dónde tiene esa paciencia, pero también esa exigencia, pero esa exigencia no con los demás, esa exigencia con uno mismo, como dijo Jesucristo en Lucas 6:42, ¿verdad? Creo que esta también es otra versión, por si lo ven ahí raro. Lucas 6:42. Déjeme ir a la versión Reina Valera. Dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en esa balanza, decíamos, en esa balanza tiene que estar la paciencia y pudiéramos decir
la paciencia hacia los demás, pero la exigencia hacia mí, ¿verdad? Si dice esta palabra que, y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. ¿Cómo decíamos que vamos a hacer ese balance? Bueno, pues en vez de tener esa lupa, ¿verdad?, que está observando todo el comportamiento de todos, ¿verdad? A ver, hermano, aquí usted, mire, ¿verdad?, anda haciendo esto. Me dijeron, y hoy más que nunca, ¿verdad? Hermano, le anduve revisando su Facebook y ya vi lo que le anda dando me gusta, hermano, tenga cuidado, ¿verdad? No, hermano, ¿y por qué me anda revisando? No, pues para orar por usted, ¿verdad? Para ayudarle, ¿verdad? Dice en ese pasaje, ¿verdad?, donde todos conocemos que el apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesucristo, ¿y cuántas veces debemos perdonar? Y Jesucristo le dijo 70 veces 7, ¿sí recuerdan? Bueno, pues ese pasaje, si lo vemos desde el pasaje completo, quiero decir, creo que es 4. Bueno, cuando le dice ahí, bueno, no vamos a entretenernos más. Pero lo que le dice ahí, que ese pasaje, ese versículo, cuando dice, y tenemos que perdonar 70 veces 7, viene de un antecedente que a veces no los tenemos en el mismo sentido. Dice que cuando un hermano no se está comportando como debe de ser en la congregación, dice que que un hermano vaya y lo exhorte, ¿verdad? Vaya y le diga, hermano, ahora sí que compóngase, ¿verdad? Y dice que si el hermano, aun cuando ya alguien fue y le dijo, no hace caso y sigue comportándose mal, dice que entonces vayan algunos, ¿verdad? Vayan algunos más y ya reunidos todos, hablen con él y lo exhorten a corregirse. Dice que, pero si todavía ya después de eso no se compone y sigue haciendo lo demás, dice que públicamente en la congregación le digan a la iglesia que ese hermano no quiere cambiar y que sigue haciendo esas cosas. Y pareciera ahí, hasta ese punto, si cortamos ahí, ¿verdad? Pareciera que Jesucristo está diciendo, miren, cuando vean a alguien así en la congregación, exhíbanlo y córtenle la cabeza, ¿verdad? Parece que va para ahí la intención, ¿verdad? Le dice, y si esta persona, por más que ya le hablaron con él, por más que los hermanos estuvieron yendo a su casa y lo estuvieron exhortando en la iglesia, si pasa eso, ya en la congregación, pónganlo enfrente y díganle a la iglesia que ya a esa persona lo vean como otra vez, como uno que no es convertido, que lo vean otra vez como uno que no conoce nada, ¿verdad? Parece que la indicación es, exhíbanlo y échenlo fuera de la congregación, porque en la congregación debe de haber puros santos, ¿verdad? Parece, si cortamos ahí la lectura, parece que el Señor Jesucristo está indicando eso. Pero luego Pedro le dice, Señor, entonces, pero híjole, como que cortarle la cabeza así de tajo, como que está medio fuerte, ¿no, Señor? ¿Verdad? Y entonces Jesucristo le dice, a ver, Pedro,
Tranquilo, es que no entendiste de lo que estoy hablando. Parece, en primera instancia, parece que estamos hablando de enjuiciar a alguien, pero al final Jesucristo le dice, no se trata de que te sientes como en un juicio, ¿verdad? En un juicio necesitamos a la fiscalía, ¿sí es correcto? A la fiscalía, que es el que está acusando, al juez, y tenemos también al abogado defensor, ¿verdad? Tiene que haber esos tres elementos. Y entonces Jesús está exponiendo el caso y Pedro se sienta en la silla de la fiscalía y le dice, Señor, pero ¿les vamos a cortar la cabeza luego o vamos a tener un poquito de clemencia por ellos? Eran hermanos, hay que tratarlos un poquito bien. Y Jesucristo le dice, no, Pedro, ese no es tu lugar. Si estoy diciendo que hay que tratarlo como uno nuevo, es porque tienes que sentarte allá y tienes que volver el proceso de traerlo otra vez. Tenemos que volver a ver a esa persona como el proceso más prolongado, nada más. No se trata de cortarlo. Tú ya lo quieres crucificar y todavía no voy yo, Pedro, tranquilo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar la lupa de los que andamos revisando, ¿verdad? Y sustituir esa lupa por un espejo, ¿verdad? Quitemos la lupa y pongamos un espejo, ¿verdad? Para que entonces se cumpla Efesios 4:13, dice, ese proceso continuará. Olvídese de los demás, cada quien está en su proceso y enfóquese en usted, en el sentido, no quiero decir que sea envidioso y que no le importen los demás, sino lo que estamos diciendo es que enfóquese en su proceso para que entonces, dice Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Otra vez, otra versión, pero todos sabemos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces la intención no es que andemos viendo si uno ya hizo la tarea o no. La intención, el propósito no es andarle revisando a otros si ya está haciendo el proceso, si está avanzando. Dice, enfócate en tu proceso y cada quien llegará a su proceso a cumplir esto. El proceso va a continuar. El proceso no se va a parar en nadie porque tú lo dejaste de revisar. Tranquilo. Muchos creemos que no, es que si yo suelto a este hermano, siento que este hermano se me va a perder. No se te va a perder porque no es tuyo, ¿verdad? Es que si yo dejo de llevarlos, de traerlos, pues estos hermanos a lo mejor ya no se van a congregar y luego ¿qué va a pasar? Y yo tengo esa carga. No, tranquilo. Dice que ¿quién puso las manos en el barro? El Señor. Y si Él decidió meter las manos, no va a soltar. Amén. Y entonces se cumplirá esta promesa que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Hermanos, claro que si ya decíamos hace 8 días, estamos viendo tiempos complicados, estamos tiempos que parece, ¿verdad?, que hoy en día traen mucha desinformación más que información, pero nosotros estemos confiados. Dios tiene un proceso para nosotros y es Él el que nos está llevando. ¿Pero por qué estamos viviendo esto? Pues porque era lo que necesitábamos nosotros. Si nuestro proceso requería de haber pasado por una guerra, pues hubiéramos nacido en tiempo de guerra, como ya lo decíamos con el escritor, el dibujante ¿verdad? Si Dios necesitaba que nuestro proceso fuera más intenso, pues nos hubiera puesto en una situación más intensa.
¿verdad? Si Dios hubiera confiado en que nosotros ya llevábamos un camino, ¿verdad? Pues entonces nos pone en ese sentido. Dios tiene cuidado de nosotros y Dios sabe cómo es nuestro proceso. Dios sabe con quién nos va a juntar, nos va a hacer esa unión para que esos mismos compañeros sean nuestro proceso, son parte de nuestro proceso. Los compañeros de trabajo son parte de nuestro proceso. Los compañeros de la escuela son parte del proceso. Los hijos son parte del proceso. Los padres son parte de nuestro proceso. Aunque quisiéramos darle una patada, déjame mi proceso. No, si se va tu papá del proceso, entonces ya no vas a ser moldeado. Deja que estén todas las piedritas necesarias a tu alrededor. Amén. Hermanos, vamos entonces a irnos con ese entendimiento, ¿verdad? Estamos en un proceso. El proceso, ¿qué es lo primero que tiene un proceso? Tiempo. Tiempo. No podemos brincarnos, ¿verdad? El pastel de chocolate no va a estar hasta que pase por el horno, pase por la batidora, hasta que pase por todo eso, estará listo. Así nosotros, hermanos, estamos por un proceso. Amén. Vamos entonces a continuar sabiendo que ese proceso que empezó el Señor no lo va a terminar, no lo va a soltar. Es más, aunque patalee, berrinche, haga lo que quiera, aunque se tire al suelo, el Señor no lo va a soltar. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Ya lo decíamos y como lo hemos puesto, tal vez para algunos hay que decirle y recordarle que tenemos un cierto compromiso, ¿verdad? Con nuestro Señor, pero también nosotros lo hemos decidido decir que ese compromiso, más que obligatorio, es voluntario, ¿verdad? Y es por eso que cuando nosotros hemos entendido que todo lo que nosotros percibimos es porque Él ha abierto puertas, ¿verdad? Él nos ha puesto en ese proceso también. Y si nosotros tenemos un ingreso, es porque Dios está a través de ese proceso, a través de esos contactos, de esos medios, es que ahora cada uno de nosotros estamos en ese proceso. Hay algunos que nos cuesta trabajo entenderlo. Hay algunos que ya lo han entendido y lo saben llevar. Algunos todavía estamos en ese golpeteo, ¿verdad? Todavía estamos como esa masita que necesita, que sentimos que, ay Señor, ¿por qué me estás golpeando aquí también? ¿Por qué me pisas ese callo, verdad? ¿Por qué me aplicas esa llave? Dice el hermano. Bueno, pues debemos de visualizar que este proceso también es un proceso para el propósito de que cada uno de nosotros vayamos también creciendo en nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si tiene cuidado de moldearnos, de llevarnos a lugares donde vamos a ser perfeccionados, si vamos a ir a lugares donde los entornos, las situaciones nos van a ir madurando, tenga la seguridad de que Dios también tiene cuidado de lo que usted necesita, de proveer lo que usted requiere. Amén. Vamos entonces a orar por nuestros diezmos, ofrendas o como usted lo quiera llamar. Padre, gracias te damos. Gracias porque nos has puesto también en este proceso de maduración, de perfeccionamiento, este proceso de entendimiento, de confianza, de seguridad,
de saber que tú tienes cuidado de nosotros y que tú en ese cuidado vas a proveer para todos y cada uno de nosotros de todo lo que nosotros requerimos. Gracias te damos por haber abierto puertas donde pueda fluir, donde pueda llegar hasta mí esta provisión. Padre, te doy gracias porque hasta este día todos y cada uno de los que estamos aquí hemos tenido todos los días alimento en nuestras casas. Padre, te doy gracias porque has tenido hasta el día de hoy un cuidado perfecto, un cuidado excesivo sobre todos y cada uno de nosotros. Padre, seguimos confiando en ti, seguimos creyendo que tú eres el que abre puertas delante de nosotros. Seguimos creyendo que aunque nosotros no vemos todo el proceso, tú tienes el mensaje que necesitamos día a día y la confianza día a día. Gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a aprovechar este momento para recordarles de los anuncios que tenemos para esta semana. Ya les decíamos, solo tenemos la información de esta semana, ¿verdad? Tenemos el día de mañana, lunes 7:30, 7, ya los recorrimos 7, para hacer todo el esfuerzo de no demorarnos en el inicio. Sé que a veces nos retrasamos y entre una cosa y otra se nos va yendo el tiempo, pero hermanos, vamos a hacer el propósito de llegar a tiempo y empezar a tiempo. Entonces mañana la reunión del discipulado 7 p.m., ¿verdad? Para estar terminando a las 9 de la noche, ¿verdad? Claro, si alguien tiene alguna duda, pues nos podemos quedar. Sí, no pasa nada. Todos pueden venir a la hora que gusten, perdón, en el tiempo que gusten. No, puede venir a la hora que guste y el día que guste, nada más no le aseguro que estemos. Porque nosotros vamos a estar el lunes a las 7 aquí. No pasa nada si no ha venido antes. Este discipulado no es más que empezamos a hacer un estudio de la Biblia, pero un estudio histórico, más que estar estudiando la Biblia, lo que dice la Biblia, estamos estudiando la historia de la Biblia. Entonces no pasa nada que lleguemos a la segunda, tercera, cuarta clase. Nada más, pues si quiere sumarse, le aconsejaría que vea con alguno de los que ya están para que le compartan los apuntes, para que ya le dé una estudiadita y eso ya a los que se quieran sumar, pues nos ayude a no quedarnos atrás, ¿sí? Entonces tenemos el lunes 7 de la noche el discipulado, miércoles de oración, que ese formato ya en unos días, no estoy diciendo que este miércoles, pero ya en un tiempo muy cercano, el miércoles también queremos hacerlo ya también un servicio, un culto el miércoles también, porque creo que en este proceso que decíamos, no podemos llegar a ese ciclo de decir, empezamos a avanzar y luego ya venimos el domingo, ya todos de capa caída, o todos, si lo hacemos una ejemplificación, diríamos, ya para el miércoles ya traemos hambre, ¿verdad? Y no podemos quedarnos tanto tiempo sin estar alimentándonos. Entonces muy pronto vamos a hacer ya el miércoles, en vez del miércoles de oración, va a ser un culto, un servicio el miércoles. Vamos a tener también palabra el miércoles, y la oración como tal le daremos un formato en otro día. Ya también iremos avanzando y eso va a ser en los miércoles. Este miércoles todavía va a ser el formato de oración, pero sí el jueves ya arrancamos células
células el jueves aquí, 7:30. Tendremos un maestro y tendremos también unos hermanos que van a venir con nosotros. La intención de las células, no sé si alguien ha ido a alguna célula. ¿Alguien no ha ido a alguna célula? ¿Alguien nunca ha ido a una célula? Sí, todos han ido a una célula. No, ok. Tenemos unos cuantos que nunca han ido a una célula. Ok, bueno, pues la célula es un estudio de la palabra, pero en un formato más personal, en un formato más, o más bien menos formal, un formato más informal. Informal me refiero a que es un formato donde nos dan un estudio, pero podemos y tenemos casi que la obligación de estar interactuando, de estar participando. Queremos que estos estudios quiten todas esas dudas. Yo sé que de repente a lo mejor hoy lo hacemos tan de corrido y obviamente pues no podemos estar haciendo pausas los domingos, pero a lo mejor alguien dice, ay, eso que habló no lo entendí bien. Bueno, pues esta es la oportunidad, ¿verdad? Hay algunos pastores que incluso han dicho, todo lo que no entendieron hoy, en la célula que se los expliquen, ¿verdad? Así, casi que así ponen el reto, ¿no? Pero no, la célula es para que tengamos esa interacción más, de una manera más informal, de una manera más, de un convivio más personalizado, que no se sienta cada uno de ustedes en un área incómoda, sino que al contrario, digo, en esta primera instancia va a ser aquí, pero la idea, el concepto de la célula es que sea en las casas. Hechos dice que todos los congregantes, que toda la iglesia primitiva se congregaba en el templo y en las casas. O sea que siempre tenían un lugar donde reunirse, ¿verdad? Y entonces, como ya les digo, este jueves empezamos células aquí, 7:30, pero la idea es de que pronto estemos reuniéndonos en casas, ¿ok? Entonces, este jueves iniciamos. Por favor, todos los que estén aquí, viven cerca o todos los que pueden, los invitamos a que se sumen y que empiecen. Los que nunca han estado en una célula, pues hagan el esfuerzo por venir, y para que esto también sea de mucha bendición para sus vidas, que también este proceso sea parte de su proceso de vida, ¿ok? Y bueno, pues recordarles a los jóvenes, viernes 6:30 la reunión. También los jóvenes ya pronto se estarán integrando con otros grupos para que esto vaya también teniendo una participación más amplia. El sábado a partir de las 4 viene un maestro, no es un maestro, no, es un maestro de clases, de música, un maestro de música específicamente a todo el que quiera tomar una clase. Ya lo dijimos, todo el que tenga la inquietud de aprender un instrumento puede venir y es bienvenido. Creo que solo es una cuota de recuperación de 50 pesos por la clase. Hermanos, si usted quisiera tomar una clase por fuera, déjeme decirle que mínimo le cobran entre 150 y 200 pesos. Este es un apoyo por parte del hermano, porque también es maestro. Él es maestro de música. Su papá fue un maestro de las grandes ligas en la música. O sea, su papá fue acompañante, músico, acompañando artistas de la talla mundial. Entonces él es un maestro de música, pero él ya pertenece a la iglesia y da este servicio como ese apoyo, porque él sabe que también en la alabanza, ¿verdad? Pues ya más que uno empieza a levantar la mano, a sumarse, pero con el propósito
de que esto es también, la alabanza es también la manera en que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Ese tiempo, ofrecemos nuestra adoración, ofrecemos nuestro corazón a nuestro Señor. Y bueno, pues esos son los... próximo sábado a las 10 de la mañana se abrirá la cortina de los niños y tendremos un bazar. Por si ustedes quieren aportar para el bazar, quieren venir a comprar, porque a lo mejor se encuentran algo que les agrade, ¿verdad? Pueden hacerse de material, por si ustedes tienen esa compraventa, pues a lo mejor encuentran algo a buen precio que les ayude a sumar a su negocio. O si ustedes quieren venir y sumarse a la venta, como ustedes quieran, son bienvenidos. Próximo sábado, 10 de la mañana, aquí en el salón de niños. No sé si ya... para donar ese mismo día o antes, si tienen, puede ser. Si ustedes tienen algo ahí de material que dicen ya no sé qué hacerle, lo llevo y aquí vamos a estar trabajando el sábado a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, si ya no tenemos otro anuncio, nos vemos también el próximo domingo 11 de la mañana en nuestro servicio dominical. ¿No tenemos ya más anuncios? No. Ok, bueno, pues vamos despidiéndonos con la certeza. Siempre decimos, tenemos que salir de este lugar con una visión diferente. No podemos salir igual que como entramos. Tiene que haber algo se tiene que quedar. En ese proceso que tenemos, este día algo tuvo que sumar para nuestro proceso personal. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a despedirnos con la certeza y la seguridad, como ya les digo, de que Dios mismo se empeñó, decidió. Él fue el que metió la mano y nos rescató. Váyase con esa seguridad. Dios fue el que lo buscó, Dios lo trajo, Dios lo buscó. Así como el padre del hijo pródigo salió al encuentro, no dice el hijo llegó al papá y encontró al papá, dice el papá salió al encuentro de su hijo. Así el Señor sale a nuestro encuentro. Tenga la certeza, viva con eso. Dios salió a buscarlo. Dios es el que se empeñó. Dios se arremangó las mangas para trabajar en su vida. Amén. Hermanos, vamos entonces a irnos de este domingo con la certeza, la seguridad de que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Vamos a darle gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias por este momento. Gracias porque hoy sabemos y salimos renovados en que eres tú el que está más ansioso, el más interesado en que mi propósito, mi plan de vida se cumpla. Porque tú eres el que te has empeñado en sacarme del hoyo, en irme a buscar y empezarme a moldear. Y por eso estoy agradecido, Señor, de que eres tú, de que este proceso no depende de mí, sino que depende de ti, Señor. Permíteme ser esa masa moldeable, permíteme ser lo más moldeable posible. Hazme saber cuáles son las áreas que necesito permitir que tú metas mano, cuáles son las cosas que yo necesito entregar, cuáles son las cosas que yo me corresponde, cuáles son las áreas en las que yo tengo participación en este proceso, Señor. Pero nuevamente te quiero agradecer por ir a rescatarme, por ir y entregar tu vida en rescate mío, Señor. Gracias te doy nuevamente por ser parte de mi propósito, por ser parte de mi proyecto de vida, por ser tú el director de este proceso que terminará como tú lo prometiste y como tú lo declaraste, perfecto, perfeccionado, hasta que tú lo entregues y lo veas a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús.
Te pedimos que nos lleves a todos y cada uno de los que estamos aquí. Llévanos con bien, con cuidado, sabiendo, Padre, de que tienes cuidado de todas las cosas. Te pedimos, Padre, que este domingo sea un día que tenga valor agregado a nuestras vidas, que traiga un valor justificado. Permítenos entender el propósito de este día para que sume a este proceso que estamos llevando. Y que cada día, Señor, tal vez en las noches, cuando vayamos ahí en la intimidad contigo, veamos que el día tal vez no fue lo mejor que quisimos, que tal vez en esa noche reconozcamos que no hicimos lo mejor del día para ti. Pero Padre, ayúdanos que al día siguiente nos levantemos con la convicción todos los días de que querramos hacer un día perfecto para ti. Todos los días queremos la mejora constante, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos. Despídenos de este lugar sabiendo que tú vas con nosotros, que tú estás en medio de nosotros y que tú tienes control absoluto de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y como siempre decimos, coman rico. Dios les bendiga y Dios les guarde.